Bueno, muy buenas noches. Muchas gracias por aceptar la invitación a esta última sesión de este semestre de nuestro ciclo Travesías por la Vorágine. En el ámbito de los estudios literarios, la crítica genética alcanza hoy un lugar renovador que se detiene en los posibles trayectos, en las búsquedas de un autor por configurar una obra. Lo que me parece bello, lo que quisiera escribir es un libro sobre nada, le dice Flaubert a Louise Colette en una carta. ¿Y qué sería aquello a lo que se refería el autor francés? La crítica genética pone su acento en el propósito de una escritura, más que en el objeto libro terminado. Trasciende el estudio de los borradores en busca de otra clase de documentos como cartas, artículos de prensa y hasta libros de contabilidad, como lo hiciera Fernando Vallejo cuando hizo la biografía de José Asunción Silva. Bueno, una biografía literaria, ¿no? Son papeles que dan cuenta de un momento crucial de la creación de un texto que pueden hasta interrogar la noción de autor. Si bien su propósito específico es estudiar los manuscritos modernos, el marco de estudio de la génesis de una obra rastrea el surgimiento y tránsito de un texto en diferentes formas de publicación. Esta tarde nos acompaña la investigadora docente Norma Donato. Norma, muchas gracias por acompañarnos y venir a compartir tus investigaciones sobre Rivera y la vorágine. Norma Donato Rodríguez es investigadora del Instituto de Textos y Manuscritos Modernos en calidad de doctoranda de la Escuela Normal Superior de París, en cotutela con la Universidad Complutense de Madrid. Es magíster en estudios literarios de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, profesional de estudios literarios de la Universidad Nacional de Colombia y licenciada en filosofía de la Universidad Santo Tomás. Ha sido profesora de literatura en la Universidad Nacional de Colombia y la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Actualmente desarrolla una edición genética de la vorágine y del manuscrito original de Juan Gil. Bueno, muchas gracias de nuevo, Norma. La idea de esta sesión es que luego de la intervención de la profesora nos acompañará también Paula Andrea Marín, profesora de la Universidad de Antioquia, editora académica y directora de la revista de estudios de literatura colombiana. Muchas gracias, Paula, por acompañarnos también esta noche. Igualmente les contamos que al final tenemos una intervención de Nicolás Duque, que es investigador de la Universidad de Caldas, quien se ha ocupado también de investigar los documentos de Manizales, lo que se llama el archivo de Manizales de la obra de Rivera. Entonces al final vamos a tener, el profesor nos envió un video con sus preguntas, entonces será muy interesante también escucharlo a él sobre las inquietudes. Bueno, no siendo más, les agradezco y bueno, bienvenida Norma nuevamente. Muchas gracias, profesor Fernando, muchas gracias a ustedes por asistir. ¿Se escucha bien? ¿Muy duro? ¿No? Gracias. Decir algo original sobre la vorágine, yo siempre empiezo con esto, pero es verdad, decir algo original sobre la vorágine es muy difícil, no solamente porque es una novela que ya tiene 100 años de haber sido publicada por primera vez, sino porque sobre ella ha habido muchísima crítica literaria. Y muchas ediciones, ¿no? Ha sido una novela central, yo diría que la segunda novela más importante de la literatura colombiana después de 100 años de soledad, aunque recientemente hicieron un estudio, me enteré en dónde fue, creo que fue aquí en Antioquia, en donde pusieron a la gente a votar, no me acuerdo qué universidad, y sí, 100 años de soledad o La vorágine, creían que era la novela más importante, y ganó La vorágine. Entonces estoy empezando a reevaluar esta idea de que es la segunda novela más importante, según esa encuesta vendría siendo la primera, ¿no? Y bueno, la pregunta que siempre nos hacemos desde los estudios de la literatura, es decir, desde la historia, desde la crítica, desde la teoría, es ¿por qué?
por qué una novela como esa termina siendo tan importante. Respuesta que no, pues no voy a dar acá, por supuesto, pero que sí ha guiado mi estudio de la vorágine desde hace muchos años, más de 10 años que llevo yo trabajando con la vorágine, porque me parecía una novela fascinante, más allá, digamos, de su lugar importante en la historia de la literatura colombiana. Y bueno, esto me llevó a pensar en hacer algo original sobre la vorágine, lo que era una tarea muy, muy ardua, porque pues hay mucha teoría y hay mucha edición, y sin embargo caí en la trampa de querer hacer una edición crítica de la vorágine. Y digo trampa porque sobre la vorágine se han hecho muchos trabajos, se ha editado muchas veces, ¿no? Esta es una gráfica que hice sobre la historia editorial de la vorágine, que como todo en la vorágine es temporal, porque seguramente mañana y pasado mañana van a salir otras 2 nuevas ediciones y esto nos va a volver a modificar el panorama, pero es una novela súper editada, como pueden ver ahí en ese histórico, ¿no? Tenemos, por supuesto, el pico editorial de 1974, cuando se cumplieron los 50 años de la vorágine, y este pico editorial del 2024, que no nos llegaba a la mitad y ya ha duplicado pues el resto de números de ediciones de la vorágine. Es decir, es una novela muy, muy editada, y muy editada no solo en Colombia, ¿no? Aquí ustedes pueden ver que es una novela editada en todos los países de habla hispana, bueno, pues casi todos, y se ha editado muchísimo. Por ejemplo, me llama mucho la atención Buenos Aires, ha editado hasta el momento 26 veces, seguramente están preparando su edición este año también, ¿no? Es decir, La vorágine es una novela que no necesita ediciones. Entonces la pregunta es, ¿por qué editarla nuevamente, no? ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué podemos ofrecer de nuevo en una edición de la vorágine que no hayan ofrecido estas 180 ediciones que he rastreado hasta el momento, eso sin contar las ediciones piratas? Hola. Bueno, gracias. Entonces, bueno, retomando, digamos, editar la vorágine es un reto enorme porque hay muchas ediciones y siempre vale la pena hacerse la pregunta por qué editar nuevamente algo que está tan editado, ¿no? Y yo creo que de alguna manera una de las cosas que me convocó a editar esta novela tan editada era sus manuscritos. A pesar de las 180 ediciones, algunas de ellas que se dicen críticas y no lo son, otras que no se atreven a decir que son críticas y sí lo son, ¿no? Es decir, de toda esta cantidad de ediciones de múltiples formas, porque pues hay de todo tipo, hay ediciones divulgativas, hay ediciones escolares, académicas, en fin. Lo que me llama la atención es que los manuscritos de la vorágine nunca habían sido tenidos en cuenta como un objeto de edición, ¿no? Y claro, la primera pregunta es esa: ¿acaso los manuscritos son objetos de edición? Es una pregunta interesante por hacerse, porque nunca, digamos que no fue una pregunta que se hiciera muy recurrentemente en el trabajo editorial, y que realmente solo hasta los finales de los años 60 y comienzos de los años 70 el Instituto de Textos y Manuscritos Modernos empieza a crear una metodología en donde la edición de los manuscritos fuera algo fundamental, que es justamente la metodología de la edición genética, ¿no?
Entonces yo encontré para mi inquietud, porque mi inquietud era qué hacemos con esos manuscritos que fueron vendidos a la Biblioteca Nacional en el año 2009, fueron digitalizados en el año 2014 y están ahí, ¿sí? Pero no han sido objeto de edición y tampoco mucho de análisis, ¿no? Es decir, ¿qué podemos hacer con ese objeto tan importante? Y la respuesta a esa pregunta estaba en el método genético, porque la crítica genética es una forma tanto de editar como de hacer crítica literaria, y eso es lo interesante, que es las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Que busca contar el proceso creativo de una obra desde la primera idea, el primer boceto, el primer esquema que se le haya ocurrido al autor hasta la última voluntad del autor, ¿no? Hay obras que se prestan para que ese proceso pueda ser reconstruido en su totalidad, como La Vorágine, y hay obras que no, porque hemos perdido sus borradores, por ejemplo, porque no tenemos la última voluntad del autor, en fin. Pero La Vorágine no solamente tenía sus manuscritos allá guardaditos desde el 2009, sino que además tenía testimonios de todo el proceso creativo de Rivera hasta la última voluntad. Entonces yo dije, bueno, es el método genético el que puede permitir un acercamiento al proceso creativo en su totalidad. Y bueno, eso me llevó pues a meterme, digamos, con esta teoría, esta metodología que no es que sea muy común de encontrar, no hay muchas ediciones genéticas, y sin embargo pues es una mirada muy rica la que puede hacer sobre las obras, no solamente sobre los manuscritos, ¿no? Y digamos que es interesante también volver al tema de los manuscritos, porque nosotros estamos acostumbrados, digamos, la humanidad en general, no solo aquí en Colombia, estamos acostumbrados a que los manuscritos pues son objetos de culto, son objetos que simbolizan la creación del artista, y esa es la razón por la cual pues los cuidamos, los resguardamos en una biblioteca, en un archivo, ¿verdad? Pero no son más que eso, ¿no? Están ahí para ser vistos por ahí cada 100 años cuando se cumplen las efemérides, en fin, se hacen los homenajes, pero no son objetos de estudio. Y una cosa interesante de la crítica genética es que se inventa un método para poder acercarse a los manuscritos como un objeto de estudio, producir conocimiento a partir de esos rayones y de esas cosas que están ahí y que durante mucho tiempo fueron entendidas como basura incluso, ¿no? Piensen que los manuscritos, estamos hablando de los manuscritos modernos, por supuesto, ¿no? Piensen que una vez aparece la imprenta a mediados del siglo XV, los manuscritos pues pierden ese estatus que tenían antes de la invención de la imprenta y se empiezan progresivamente a considerar como objetos desechables, ¿no? Como borradores. El manuscrito es donde alguien hizo su borrador de la novela, de sus poemas, una vez los pasan limpio, los lleva a la imprenta, es un documento que simplemente se puede botar, ¿no? Porque ya no sirve para nada, porque el texto, lo importante del texto, que es la voluntad del autor, ha quedado ahí impresa, ¿no? Entonces, desde finales del siglo XV hasta 1855 más o menos, los manuscritos, fueron entendidos como objetos desechables. ¿Y por qué doy esa fecha tan exacta? Porque es en esa época cuando Victor Hugo, el gran poeta y escritor francés, el gran poeta nacional, y eso es importante, decide antes de morir donar sus manuscritos, sus borradores, a la Biblioteca Nacional de Francia. Y entonces con este acto instituye una nueva forma de entender esa cosa que antes era entendida como algo descartable y pone en esos manuscritos un valor que antes no había sido visto, ¿no? Un valor simbólico, un valor, digamos, que los rescata de esta visión de ellos como mera basura y los pone en un lugar sacralizado. Digamos que con este gesto vemos el surgimiento de un nuevo objeto cultural,
el manuscrito moderno, el borrador moderno, como un objeto que merece la pena ser guardado, cuidado, ¿no? Pero como les contaba, solo hasta los años 70, cuando empieza a surgir una serie de estudiosos de la literatura y de críticos y teóricos, empieza a surgir un nuevo método de edición y de análisis literario que entiende los manuscritos como objeto de estudio, ¿no? Y eso, digamos que es el segundo punto de giro en la forma en la que entendemos los manuscritos hoy, ¿no? Hoy sabemos que un manuscrito no solamente es un símbolo del proceso creativo de un autor, sino es un objeto que si se analiza con el método correcto y que si se estudia, puede producir un conocimiento de esa obra que no teníamos antes. Y les pongo un ejemplo muy simple y muy concreto, con la vorágine misma. Hay un pasaje de la vorágine que no pasa a la primera edición, que Rivera descarta, y es un pasaje en el que el mulato Correa, que es uno de los personajes secundarios que acompaña al personaje principal, Arturo Coa, en su viaje, muere, y muere de una fiebre. No recuerdo si se especifica qué tipo de fiebre, pero pues bueno, una de las fiebres tropicales. Muere y le da rigor mortis, ¿no? Está ahí tieso y necesitan enterrarlo. Entonces Arturo Coa saca su navaja y empieza a cortarle los tendones al negro Correa para quitarle el rigor mortis y así poderlo meter en el hoyo que cavaron para guardar el cuerpo, ¿no? Esa es parte de la vorágine que está en los borradores y que no pasó a la primera edición. ¿Por qué? Porque Rivera la borró. ¿Qué estaba buscando con esa forma tan macabra, podríamos decir, de hablar de la muerte? Había una pregunta ahí alrededor de la muerte que se respondió con otras formas de muerte en la novela o simplemente la deja de lado. ¿Qué podemos decir de la estética y del estilo de Rivera si consideramos este pasaje como parte de la obra, ¿no? Entonces, ese tipo de preguntas, que son preguntas que nos amplían el conocimiento del autor, están ahí en el manuscrito, y si uno no entiende el manuscrito como un objeto de estudio, se va a perder de esas respuestas, digamos, que tendría para pensarse la obra de Rivera desde una nueva perspectiva, abriendo nuevos problemas. Entonces, bueno, ese tipo de conocimiento es el que permite el estudio del manuscrito, y por eso yo pues me obsesioné con el manuscrito. Empecé los trabajos de transcripción hace mucho tiempo, hace varios años, ya casi 5 años, porque son cerca de 120 folios por recto y verso en los que pues hay muchas tachaduras. Ahorita les voy a mostrar. Él empieza escribiendo así, todo claro, ¿no? En los primeros 10 folios uno cree que el borrador de la vorágine es fácil de leer, pero al final del manuscrito se da cuenta que hay unas cosas muy difíciles de comprender, y el primer trabajo pues es descifrar eso, ¿no? Pero como les decía, ese trabajo de desciframiento es maravilloso porque le permite a uno pensar en cosas que no se le habían ocurrido leyendo la vorágine. Y un ejemplo de esas tachaduras ya pues que son indescifrables, pues es el primer título de la vorágine, ¿no? Que se ve un palito que baja, que puede ser el de la G, pero puede ser de algo que estaba debajo con la misma tinta, y no sabemos ni podremos saber. Hay quienes dicen que podría hacerse con rayos X la lectura de lo que está debajo, pero hay quienes dicen que no, y yo le creo a esta segunda versión pues porque es una persona que se dedica a la conservación de documentos, que me ha dicho que es probable que la mayor parte de ese título haya sido absorbida por esa tinta con la que lo rayó. Entonces, bueno, esos son algunos de los enigmas de la vorágine que no se podrán resolver. Hay otros que sí se pudieron resolver a partir del trabajo de desciframiento de los manuscritos, como por ejemplo la historia de cómo se escribió la vorágine, que es la que les voy a contar hoy. Y por eso pues el título de esta conversación, que es Génesis de la vorágine. Yo quería empezar un poco hablando del método para entender pues por qué lado va la respuesta a esta pregunta de cómo se escribió la vorágine, porque no se trata de una historia de carácter biográfico. La sabemos, Rivera mismo nos contó ahí, dice que la empezó a escribir en Sogamoso en abril de 1922, ¿no? Y luego les mostraré otra página donde nos cuenta dónde la siguió escribiendo y en qué fechas y demás. No se trata de contar cómo se escribió en materia biográfica,
sino en materia textual. Cómo escribió en el sentido de componer lo que compuso, el estilo que eligió, las voces narrativas, los personajes, la historia, ¿no? Y eso se puede de alguna manera establecer a partir del análisis genético de los manuscritos, que no es lo único que uno hace. Digamos que los manuscritos son el desciframiento y el análisis de los manuscritos de una obra es un trabajo central en el proceso genético, pero de lectura y de edición genética, pero no es lo único, porque como les contaba, el objetivo de la edición genética es poder contar la historia de la creación desde la primera idea. ¿Sí? Desde mejor dicho, el primer nombre que se le ocurrió y anotó en una servilleta en el bar en el que se estaba emborrachando, eso también hace parte del conjunto de documentos que testimonian el origen o la génesis de la novela. A eso se le llama un dossier genético. Entonces, lo primero que hay que hacer para empezar a hacer una edición genética es un trabajo enorme de archivo, en el que uno pueda rastrear en todos los documentos del autor a los que se puede acceder, esas ideas, ¿no? esos propósitos, esos primeros bosquejos, que en el caso de Rivera es muy complicado, porque no es como por ejemplo en el caso de Flaubert o del propio Víctor Hugo, que cogió todos sus manuscritos y todos sus documentos y dijo, bueno, aquí están. O en el caso de Flaubert, que su nieta dijo, bueno, aquí mi abuelo escribió, cuando estaba en Rouen escribió estas cosas, entonces estos documentos se los voy a dar a la biblioteca de la Universidad de Rouen. Estos otros documentos los escribió en París, entonces estos se los voy a dar a la Biblioteca Nacional de Francia con sede en París. Y ella organizó y distribuyó todo el archivo de Flaubert, y perfecto, súper fácil la tienen los investigadores porque ya saben a qué bibliotecas van y tienen todos los documentos. Así que pueden leer las cartas donde aparecen mencionados los personajes o los proyectos narrativos, ¿no? Las notas, los esquemas, en fin. Con Rivera pasa algo muy particular, y es que el archivo de José Eustacio Rivera está completamente desmembrado e incluso perdido, ¿no? Se ha dicho que es un mito, que en realidad él no escribió más obras, que eso de Mancha Negra, que pues es una novela que Rivera escribió después de La Vorágine, a partir de una investigación que hizo como representante a la Cámara a propósito de unos contratos que se le estaban dando a unas petroleras norteamericanas, unas irregularidades en esos contratos. Él encontró, hizo toda una investigación, la investigación es pública, existe, e hizo una novela, y esa novela se perdió, ¿no? Y lo que dicen muchos, es que pues es un mito, que en realidad Rivera nunca la escribió, ¿no? A pesar de que hay un par de testimonios de amigos cercanos de Rivera que dicen que sí se escribió. Bueno, pues yo encontré esta carta, que es una carta de Luis Enrique Rivera, el hermano de José Eustacio Rivera, a John McDermott, que era el abogado de Rivera cuando muere en Nueva York el 1 de diciembre de 1928. Y en esta carta, 7 meses después, el hermano de Rivera le está diciendo al abogado: ustedes nos enviaron un inventario con los objetos que estaban en el apartamento de José Eustacio Rivera cuando él muere, y en ese inventario, que por otro lado les cuento que es rigurosísimo, ¿no? 14 pares de medias, 2 sombreros de fieltro, ¿no? O sea, así súper exhaustivo, y no aparece no solo Mancha Negra, sino, dice ahí, La Mancha Negra sobre historia de los petroleros en Colombia, Las Arrepentidas, drama, El Virrey, drama, Juan Gil, drama, Los Cantos, poesías varias y Tierra de Promisión, sonetos segundo y tercer volúmenes. Es decir, está hablando de 3 obras de teatro y 3 libros de poesía más. Hay quienes dicen, por ejemplo Roberto Liévano, que Rivera alcanzó a escribir 8 dramas, ¿no? Es decir, aquí tenemos un documento, un testimonio documental de que efectivamente sí lo escribió, y Luis Enrique dice en esta carta: yo se los ayudé a empacar, no es que yo escuché que él los estaba redactando, yo se los ayudé a empacar, y esos documentos no aparecen y no aparecieron.
o no han aparecido. Yo encontré recientemente, en el año 2021, Juan Gil, que compró la Biblioteca Nacional en febrero. Bueno, no, en realidad lo compré en diciembre, pero hizo pública la compra en febrero, pues mientras se daba como todo el proceso de gestión. Y pues esta obra estaba en Manizales, como muchos de ustedes saben, y es una de las obras de teatro que menciona Luis Enrique, que se conocía en los años 80 como en la versión que el padre Luis Carlos Herrera dio en sus obras completas de Rivera, pero que no es la misma que se publicó en los años 80, tiene diferencias muy importantes de estilo, porque está enteramente escrita en verso, de contenido. Digamos que es un plot completamente distinto al que el sacerdote publicó en los años 80. ¿Qué fue lo que publicó el sacerdote? ¿Cuál es el original? ¿Qué podemos decir de esto? ¿Qué confusión fue la que hubo ahí? Bueno, eso se los cuento en la edición de este Juan Gil, que ya va a salir pronto en una coedición de la Biblioteca Nacional y la Universidad Nacional, pero quería hacer como este recorrido para mostrarles que en el trabajo de archivo, una cosa muy difícil es que el archivo Rivera está perdido, está desperdigado por todo lado, y no es fácil rastrearlo, ¿no? Estas son más fotos de Juan Gil. Puse esta foto que me parece preciosa porque es la dedicatoria que está en la portada, que dice: padres míos, a perfumar vuestra santa vejez va el primer retoño de este arbusto que trajisteis al mundo, en donde consta pues que es la primera obra que él escribió. Y sí, efectivamente, como les mostraba aquí en la anterior, fue redactada en 1912, es decir, todavía estaba muy lejos la vorágine, todavía estaba lejos Tierra de Promisión, era un Rivera joven que apenas estaba iniciando. Bueno, el análisis material de los objetos nos permite analizar este tipo de cosas, ¿no? Como por ejemplo que es la primera obra de José Eustacio Rivera. Pero volviendo a nuestro asunto del trabajo de archivo, digamos que eso es lo maravilloso y lo difícil con Rivera, que perseguir el archivo es como una novela de detectives. Siempre me dicen eso, ¿no? Es que tú cuentas las cosas como si estuvieras contando una novela de detectives, y más o menos sí, porque yo creo que hoy podemos decir que sí hubo una extracción del material de Rivera en su lecho de muerte. He encontrado otras cartas que pueden dar testimonio de esa posibilidad. El biógrafo Aníbal Silva no se anima a decirlo. En una nota al pie dice: se ha sugerido que Mancha Negra, él solo habla de Mancha Negra, él no habla de estas otras obras, fue robada. No hay pruebas para afirmar semejante cosa, y por eso prefiero no mencionar el tema. Silva. Hola, ya. Y por eso no voy a mencionar más el asunto, y hasta ahí queda, digamos, la historia del robo. Yo estoy convencida de que sí lo hubo, de que esas obras sí se escribieron, y pues creo que también parte de mi convencimiento viene pues de que encontramos Juan Gil, y bueno, eso es parte del asunto con Rivera, encontrar el archivo. Sin embargo, pues a pesar de que es difícil, de que está en muchos lugares, de que no está unificado, de que no está organizado, ha habido hallazgos hermosos que no tienen que ver con la vorágine, como el de Juan Gil, y otros que sí tienen que ver con la vorágine, como por ejemplo este cuaderno de viajes que encontré en un archivo privado de uno de los descendientes de Rivera, que es justamente la libreta de notas de Rivera cuando fue delegado en la Comisión de Límites, cuando, ustedes saben muy bien, se empezó a escribir la vorágine, o se continuó escribiendo la vorágine. Y en este cuaderno de notas hay información muy interesante, como por ejemplo los nombres de los colombianos que que Julio Barrera vendió a Miguel Pesil, que es parte de la historia de la vorágine. Recuerden ustedes que Alicia y Griselda son enganchadas por Barrera, y con ella se engancha a 14 personas más, ¿no? Y bueno, ahí empieza la travesía por la selva. Bueno, esa historia Rivera la saca de la vida real, la saca de los nombres de estos colombianos, que él además encuentra en una carta que la propia Narcisa Sabas de Barrera, viuda de Barrera, que se convierte en el villano antagonista de la vorágine, tenía.
Rivera la conoció, vio la carta, vio los nombres y tomó nota de ellos, ¿no? Entonces, bueno, este cuaderno es testimonio del proceso de escritura de La Vorágine y también del proceso de investigación que Rivera hace para pues, sacar a la luz uno de los episodios más terribles de nuestra historia, que era la esclavitud en las caucherías, ¿no? Entonces, bueno, una vez uno hace el trabajo de archivo, que incluye también las lecturas de Rivera, ¿no? No crean que la génesis de una obra pasa solamente por los documentos que testimonian la escritura, sino que también pasa por lo que él pudo haber leído y lo que le pudo haber inspirado esas lecturas, ¿no? Una vez se configura todo esto, ya podemos empezar a hablar propiamente de los manuscritos, ¿no? ¿Qué de esas ideas, qué de esas lecturas, qué de esas notas que tomó de sus proyectos de escritura pasaron efectivamente a la redacción, ¿no? Y ahí es donde descifrar el manuscrito resulta fundamental, porque uno puede obtener información muy valiosa, como por ejemplo la anécdota del Negro Correa o como la que les voy a contar a continuación. La Vorágine se escribió en 2 cuadernillos. En realidad he logrado establecer en que fueron 3, pero uno se perdió y ya les cuento la historia de ese tercero. El cuadernillo A, que es el famoso, ¿no? Todo el mundo dice el manuscrito de La Vorágine, pero en realidad no es uno solo, son 2 que están en la Biblioteca Nacional, ambos. Lo que pasa es que el primer cuadernillo, el cuadernillo que yo llamo A, pues es el más grande, ¿no? El más llamativo y reconocible, pues porque tiene el título de La Vorágine en la primera página y la firma de José Eustacio Rivera. Y porque es un cuadernillo consagrado completamente a la escritura de La Vorágine. Allí no hay nada más aparte de la historia de la novela que conocemos. Ese cuadernillo cuenta toda la primera parte y más o menos la mitad de la segunda parte de la Vorágine. Y bueno, ahí acaba súbitamente, hay muchos folios más en blanco, pero Rivera nos sigue escribiendo en ese mismo cuadernillo. Información para que tengan por ahí pendiente, que será, digamos, muy útil para analizar la génesis de La Vorágine. Luego está el cuadernillo B, que en la Biblioteca Nacional está catalogado de otra manera, porque digamos que la persona que lo catalogó no se fijó que hacía parte también compositiva del borrador de La Vorágine, que es un cuadernillo que tiene muchas anotaciones de distinta índole y que evidentemente acompañó a Rivera en ese viaje como comisionado de límites por la selva. Y tiene anotaciones sobre ríos, borradores de cartas, en fin, y tiene incluso una lista de mercado al final, que se las puse ahí, que es bien interesante de ver. En este cuadernillo hay más o menos 9 folios dedicados a la historia de La Vorágine, ¿sí? Bueno, ¿qué puede uno? Bueno, y la tercera parte, perdónenme, este pedacito que hay en el cuadernillo B es sobre todo la historia de Clemente Silva. Y eso es interesante porque empieza hablando Clemente Silva, ¿no? Es toda la historia del Mosiú y de los problemas de Clemente Silva. Aparece condensado mucho de lo que aparecerá en la segunda parte y parte de la tercera. Incluso hay ideas que se desarrollarán en la tercera y que están condensadas en este cuadernillo B. Y pues acaba allí también, digamos, abruptamente, no llega hasta el final. Ya les cuento un poco cómo termina el asunto. Es decir, por un lado tenemos un cuadernillo A, donde el narrador es Arturo Cova, donde tenemos el desarrollo de la historia completa, más o menos hasta la mitad de la novela, y luego por el otro lado hay un cuadernillo B, donde está la historia de Clemente Silva, y ambos cuadernillos terminan abruptamente sin que, digamos, se plantee un vínculo entre los dos hasta cierto punto, y ya voy para allá. ¿Qué podemos deducir del análisis material de la obra? Bueno, esto era lo que les decía al principio, que Rivera empieza escribiendo como muy ordenadito. Aquí a mano derecha mía pueden ver las primeras, pues es como el segundo folio, casi no tiene tachaduras, la letra es clara, todo está impecable, y esto es uno de los últimos folios, el que está a lápiz, que ya es el caos, ¿no? Y hay que organizar eso, no solamente descifrarlo, sino también organizarlo, dónde iba eso, cuáles fueron los movimientos sintácticos, digamos, que hizo en la composición. Y ese trabajo lo que nos permite ver es que Rivera tenía una forma de escritura que se llama secuencial, es decir,
a diferencia de otros autores, como por ejemplo Flaubert, él no hacía esquemas de la obra, sino que él empezaba a escribir como un poeta, que empieza con la inspiración y escribe. Pero solía memorizarse lo que redactaba mentalmente, y es famoso Rivera por la memoria que tenía, ¿no? Todos sus amigos decían que él tenía una memoria grandiosa, y él mismo, cuando se le perdieron las obras de teatro, dijo que no le interesaba mucho que se le hubieran perdido porque él ya se las sabía de memoria, ¿no? Y yo le creo, porque varias páginas del primer manuscrito están escritas evidentemente a memoria, no duda, ¿no? En cambio, hacia la segunda mitad del manuscrito ya la forma de composición es distinta, ya no lo tiene todo en la memoria y redactado mentalmente, sino que continúa su historia sobre el papel, y por eso vemos ese tipo de tachaduras, ¿no? Bueno, otra cosa que nos proporciona el análisis material del texto, pues son los datos biográficos, llamémoslos, de la composición de la vorágine. Como yo les decía cuando les mostraba la primera página del cuadernillo A, él nos dice: esto empezó a escribirse en Sogamoso en abril de 1922, ¿no? Y aquí nos dice que este cuaderno lo acompañó por todos los ríos: Orinoco, Atabapo, Guaviare, Inírida, Guainía, Caciquiare, Río Negro, Amazonas, Magdalena, y durante el año 1923, cuando anduve como abogado de la Comisión Colombiana de Límites en Venezuela, y sus páginas fueron escritas en las playas, en las selvas, en los desiertos, en las popas de las canoas, en las piedras que me sirvieron de cabecera, entre los cajones y los rollos de cable, entre las plagas y los calores. Terminé la novela en Neiva el 21 de abril de 1924. Entonces, maravilloso, porque Rivera nos cuenta cómo fue escribiendo la vorágine, en dónde, cuándo, ¿no? Le faltó poner a qué hora, y no exagero, porque en la libreta de viajes que les mostraba hace un momento, él ponía la hora en la que abordaba el barco, ¿no? Y cómo se llamaba el barco, y la hora en la que llegaba, era como muy minucioso en sus bitácoras. Entonces, bueno, esto nos facilita un montón el trabajo, porque ya no hay que datar, ya no hay que buscar dónde y a qué horas fue que terminó de escribir la vorágine, y nos permite entonces profundizar en la lectura de cómo se escribió la vorágine en el sentido textual, ¿no? Ya no biográfico, sino textual, que es lo que les voy a exponer a continuación, mi hipótesis genética, es decir, de cómo se empezó y se terminó de redactar la vorágine. Esto es solamente un ejemplo del desciframiento, del trabajo de desciframiento, ¿no? Parte importante de ese desciframiento, pues, es hacer una transcripción en la que sea legible lo que dice debajo de las tachaduras, pero que también uno pueda ver las tachaduras, justamente porque si no puede ver las tachaduras, pues no sabe de qué se arrepintió. Y como veíamos con la historia del mulato Correa, es muy interesante saber de qué se arrepintió, porque se arrepintió de cosas muy buenas. Y pues lo interesante también es aventurar hipótesis de por qué se arrepintió de esas cosas tan buenas. Entonces, bueno, lo que yo he podido establecer en ese análisis, digamos, genético del texto, es que Rivera escribió la novela en 3 fases. La primera fase fue la que tuvo origen en Sogamoso en 1922, cuando él empieza a contar la historia de 2 amantes, Alicia y Arturo, que se tienen que fugar de Bogotá porque Alicia está embarazada. Bueno, es una historia muy a la manera de las novelas modernistas de la época. Arturo Coa tiene todas las características del poeta decadente, a lo de Sobremesa de José Asunción Silva, por ejemplo, para poner un referente, y esta historia se desarrolla en los llanos, y su estilo es claramente modernista, ¿no? El estilo, la forma en la que está escrita. Les voy a poner este ejemplo rápidamente para que escuchen ese carácter modernista de la vorágine. Bendita sea la difícil landa que nos condujo a la región de revuelos y la albura. El inundado bosque del garcero millonario de garzas reales parecía algodonal de nutridos copos, y en la turquesa del cielo ondeaba perennemente un desfile de remos cándidos sobre los cimborios de los moriches, donde bullía la empeluzada muchedumbre de polluelos. A nuestro paso se encumbraba en espiras la nívea flota, y tras de girar con insólito vocerío, se desbandaba por unidades que descendían al estero, entrecerrando las alas lentas como un velamen de seda albicante. Como pueden ver, es toda la retórica de la literatura modernista de finales del siglo y comienzos del siglo XX, que no va a estar a lo largo de la novela,
que si ustedes recuerdan, hay un punto en el que la vorágine empieza a sonar muy distinto, ¿sí? Y aquí viene la segunda fase de escritura. Yo creo que esa segunda fase de escritura se inicia en este segundo manuscrito, que además no estaba pensado para la vorágine. Si ustedes se fijan en la disposición espacial del título, vorágine entre paréntesis y por fuera de la margen, es un título que fue añadido posteriormente, ¿no? Por esa disposición, por los signos, por el paréntesis, pero también por la punta del lápiz. Fue en otro momento que ese título se puso allí. Y como les decía, en este cuadernillo B lo que hay es la historia de Clemente Silva, que es un narrador completamente distinto, con un estilo completamente distinto, ¿no? Que ya vamos a leer un ejemplo para que lo contrastemos. Y todo lo que ocurre en esta segunda fase de escritura ocurre en la selva, ¿no? Es un cuaderno de viajes, es un cuaderno de contabilidad como el otro, pero es un cuaderno de contabilidad que sabemos que fue su cuaderno de trabajo en el viaje por la selva. Como les decía, no solamente está la lista de mercados, sino un montón de apuntes sobre su trabajo como abogado en la Comisión de Límites. Entonces sabemos que esta fase fue una fase de escritura que empezó ya en el viaje en 1923. Lo interesante es que es muy distinta a la primera y que además está escrita en un cuaderno completamente distinto. Miremos lo diferente del estilo, ¿no? Que seguramente si han leído con atención la vorágine se dan cuenta de ello porque salta a la vista. Fíjense lo distinto que es este narrador. Esto dio pie a un convenio riguroso por el cual se comprometen los empresarios a prender a todo individuo que no justifique su procedencia o que presente el pasaporte sin la constancia de que pagó lo que debía y fue dado libre por su patrón. A su vez, las guarniciones de cada río cuidan de que tal requisito se cumpla inexorablemente, mas esa medida es fuente inexhausta de abusos y secuestros. Si el amo se niega a expedir el salvoconducto, si el captor despoja de él a quien lo presenta, réstame aún advertir a ustedes que es frecuentísimo el último caso. Es otro estilo, es un estilo más realista, es un estilo, vamos a ver, más de denuncia. Se trata de contar lo que está ocurriendo en las caucherías. Llama la atención que Rivera, teniendo los dos cuadernos al mismo tiempo en el mismo viaje, no siguiera escribiendo la historia de Clemente Silva en el mismo cuadernillo de la historia de Arturo Cova. ¿Por qué no? Todavía tenía muchos folios en blancos. ¿Cuál es mi hipótesis? Mi hipótesis genética es que la vorágine en realidad son dos proyectos narrativos distintos. Por un lado, la historia modernista de Arturo Cova y por el otro, la historia del cauchero Clemente Silva. Lo que pasa es que hay un punto en el que Rivera decide vincularlas y ese punto se puede foliar en el cuadernillo B. Está en el folio 16 recto del cuadernillo B, en este pasaje que les transcribí acá, donde dice: sepa usted, don Clemente Silva, prorrumpí férvido, nuestro cariño puede compensar en mínima parte sus desventuras. Ellas nos han ganado para su causa. La redención de usted encabeza el programa de nuestra vida. Solo en este punto, en el cuadernillo B, vuelve a aparecer la voz de Arturo Cova. Después de un rayón larguísimo, como si ya hubiera acabado la historia de Clemente Silva, vuelve la voz de Arturo Cova. Y es en ese momento donde se vinculan los dos proyectos narrativos de Rivera. De manera que, en lugar de tener dos novelas cortas muy distintas entre sí, una modernista y otra más bien de corte de denuncia, Rivera ensambla los dos proyectos narrativos. Y eso podría explicar por qué la vorágine es estilísticamente tan compleja, porque a veces nos suena con la retórica modernista y a veces pues es esa novela de denuncia salvaje con datos y fechas específicas que demuestran todo el trabajo de investigación de Rivera. Bueno, esa es mi hipótesis, eso es lo que yo he logrado establecer a partir del análisis de los documentos, que nos cuenta además la historia de un escritor que no solamente fue trabajando en la investigación para construir una novela distinta, más profunda, más diversa, sino que fue trabajando también en su estilo para que los nuevos intereses que adquirió en ese viaje, conociendo el fenómeno de las caucherías y de la esclavitud allí, le permitiera pues hacer una novela que es muy compleja y que le dio el renombre internacional que le dio tanto en su momento como ahora después de 100 años. Bueno, es eso. Gracias.
Vamos a continuar con las preguntas que hace el profesor Nicolás. Buenas noches, les agradezco en primer lugar la invitación que me han hecho para participar en esta conversación. Quisiera plantearle a Norma una pregunta en relación a las colecciones de archivos, fundamentalmente por dos asuntos. En primer lugar, por el rol de los coleccionistas en el acto de haber conservado estos archivos, fundamentalmente porque sabemos que el archivo de la Universidad de Caldas fue coleccionado por José A. Velasco, amigo de Rivera en el periodo de Nueva York, y el archivo particular que se encontraba en la casa de Ramiro Henao Toro había sido coleccionado por su padre, un escritor de Manizales, también reconocido por haber sido un coleccionista de otras cosas, por ejemplo de los archivos históricos de los periódicos de Manizales y por una importante colección arqueológica. Esta sería la primera parte del rol de los coleccionistas en este acto de conservar. En segundo lugar, me gustaría que Norma nos hablara sobre lo que estaba pasando en las regiones cuando ella visitó los archivos que se estaba haciendo. También qué está pasando ahora con los archivos, y ahora no solamente en Manizales, sino en general en Colombia, en los otros posibles archivos regionales que se hubieran podido encontrar de Rivera. Buenas noches, les agradezco en primer lugar la invitación. Buenas noches. Voy a hacer una pequeña introducción de la intervención de Nicolás. Nicolás Duque fue el director de la biblioteca de la Universidad de Caldas entre 2015 y 2020, más o menos. Me disculpas, Nicolás, si lo dije mal. Nicolás en este momento está en Francia, debe estar ya durmiendo. En este archivo, este archivo es muy importante dentro de los archivos de Rivera, y Norma lo conoce muy bien, entonces por eso decidimos también convocarlo a él para que participara en esta conversación. Entonces, bueno, ahí está como la introducción de por qué Nicolás es importante aquí esta noche. Ahora sí, Norma, te doy la palabra. Gracias. Bueno, la pregunta sobre el rol de los coleccionistas es muy bonita porque creo que ha sido fundamental en la conservación del archivo Rivera. Lamentablemente no siempre los descendientes del escritor tienen la conciencia de que esos documentos que ellos guardan son patrimonio de la nación. Digamos que algunos de ellos, no todos, pero algunos de los propietarios de estos archivos, de los herederos, ha cerrado las puertas a la investigación. De hecho, en particular uno de esos archivos es inaccesible. Y en cambio, cuando el archivo ha caído en manos de los coleccionistas, nos hemos encontrado no solamente con personas que comprenden la importancia de cuidar ese material, más allá de lo que pueda valer, digamos, en términos monetarios, sino como patrimonio. Y eso ha sido fundamental para la conservación de esos archivos, y en particular el caso de Ramiro Henao y pues de su padre Félix Henao Toro, que fueron los que guardaron el manuscrito de Juan Gil tanto tiempo. Es un caso maravilloso porque ellos siempre estuvieron abiertos y dispuestos a que los investigadores entraran y lo vieran, ¿no? Que parece también que fuera un milagro en nuestra sociedad con el tema de archivos, ¿no? Porque los celos no dejan hacer nada
nada y finalmente esos documentos terminan comidos por las polillas y seguimos sin poder construir una historia, una lectura de estos escritores completa. Y como les decía al principio de la conferencia, el caso de Rivera es particular porque su archivo está desperdigado por todas partes. Entonces el caso de los coleccionistas ha sido fundamental. El archivo de la Universidad de Caldas yo creo que es el archivo más grande de todos los que yo conozco. Yo sé que hay varios archivos más que no conozco, algunos porque no se permite el acceso, otros porque pues es lo que se robaron, entonces no es tan fácil de ubicar. Yo creo que ese archivo debe estar en Estados Unidos, ese es otro problema también, ¿no? Pero bueno, si existieran más personas en el mundo como Félix y Ramiro Henao, sería mucho más fácil poder construir y contar la historia de este archivo. La segunda pregunta la podemos poner. Sí, yo ahí haría un comentario chiquito, Norma, y es que el caso de Rivera es muy interesante en relación con los archivos, porque según lo que les he escuchado a ti y a Nicolás, es más una colección, ¿no? O sea, se creó más como una colección por los objetos, ¿no? O sea, no encontramos tanto documentos, aunque los hay y muy importantes como tú lo has señalado, y hay muchos objetos. Entonces, como esa cuestión de objetos coleccionables hace que este archivo específico y dentro de los archivos de escritores pues sea muy, muy particular. Vamos a escuchar la segunda pregunta de Nicolás. La segunda pregunta tiene que ver un poco con el proyecto de Norma de las ediciones genéticas de Rivera y fundamentalmente con dos rasgos que me gustaría que Norma pudiera un poco ampliarnos, que tienen mucho que ver con el tipo de escritor que Rivera fue. En primer lugar, el hecho de que no hubiera sido el típico artista de escritorio, escritor de gabinete, sino que hubiera sido más un escritor explorador que incluso concibió sus obras y las escribió en lugares atípicos como la selva o en las exploraciones de cacería o en barcos o en canoas. Este es un primer rasgo que llama mucho la atención, cómo puede entrar el hecho de esta enorme exploración en un proyecto de edición genética. Y en segundo lugar, el hecho de que, según testimonios de personas cercanas a Rivera, el escritor tenía el hábito de aprender sus obras de memoria y poderlas recitar, incluso señalando dónde había introducido variantes, lo que probablemente nos haga suponer que algunas de las variantes introducidas a la obra no necesariamente hubieran pasado por el texto escrito. Suponiendo que esto pueda ser cierto, en todo caso nos habla de un escritor que tiene unos hábitos que en cierto sentido ponen unos retos importantes a la edición genética, y me gustaría que de pronto Norma pudiera hablarnos un poco de cómo ha abordado estos dos aspectos. La segunda. Sí, bueno, yo creo que mi hipótesis de análisis genético es que Rivera no era un solo tipo de escritor, sino justamente que se transformó. Es decir, pudo haber empezado como un escritor de gabinete, como decía Nicolás, en Sogamoso, ¿cierto? En 1922, debajo de creo que era un árbol de brevas, no me acuerdo de qué era el árbol, pero cuenta la anécdota, se sentó a escribir y escribió de chorro un montón, ¿no? En esa medida podía funcionar como un escritor de gabinete, pero no solamente eso, sino que se fue transformando, ¿no? Y bueno, pues su viaje evidentemente fue fundamental. Y no solamente eso, sino que era un escritor investigador.
El Rivera que terminó escribiendo La Vorágine era un Rivera que se fue a investigar, que volvió de hecho a la región, ¿no? Él volvió de su viaje como comisionado, ya renunció, ¿no? Y después volvió por más pruebas a la misma región, porque le interesaba escribir una novela, no solamente que contara lo que estaba pasando, sino que tomara una posición política con respecto a lo que estaba pasando, ¿no? Sabemos, por ejemplo, el caso de Robuchon, el Monsieur de La Vorágine, que en el momento en el que Rivera escribe la novela no habían sido juzgados los culpables del asesinato del Monsieur, que todos sabían que era Julio César Arana y Larrañaga, pero nadie nunca hizo nada por eso, ellos nunca fueron juzgados, y Rivera en su novela hace un yo acuso y dice los asesinos fueron estos, ¿no? Entonces no solamente investiga, sino que toma posición y denuncia, pero también La Vorágine funcionó en un momento como una novela escrita en el estudio, pues no estudio, pero sí debajo en la finca de Doña Solita. Entonces Rivera es todo eso, porque yo creo que lo que estamos viendo es un Rivera que se está construyendo como escritor, que todavía está buscando su voz. Por eso habría sido genial poder tener el contraste con Mancha Negra, porque hubiéramos podido ver cómo evolucionó ese escritor, ¿no? Y la otra parte de la pregunta era de que se memorizaba. Bueno, sí, eso lo tocamos un poco en la conferencia. Él se memorizaba porque su forma de escritura es lo que yo llamo ahí escritura secuencial, ¿no? Empezaba a escribir, a redactar, pero había una parte de redacción mental muy importante que quedaba en su memoria y después él simplemente la ponía en el papel, y por eso vemos un manuscrito tan limpio. No siempre funcionó así, por eso también vemos rayones, pero la memoria sí jugó un papel fundamental. Y con respecto al tema de las variantes, claro, ese es el trabajo del genetista, poder seguir todas esas variaciones, pero si no quedó escrito, pues se perderá inevitablemente. No hay manera de saber cuáles fueron esas correcciones mentales, pero por supuesto que es una parte que se considera en el proceso de escritura como fundamental. Gracias, Norma, y gracias a Nicolás, que verá este video en unas horas. Yo voy a hacer una última pregunta por si ustedes tienen también preguntas, y voy a hacer unos comentarios porque realmente, Norma, lo que nos has expuesto pues es muy provocativo, o sea, muchas ganas de ir a esos archivos, de volver a la obra de Rivera, y no solo quedarnos con La Vorágine, sino pues con toda la otra obra de Rivera. Ahorita que estabas contestando esta segunda pregunta, yo acá pensando en voz alta, me acordaba de que se parece mucho al caso de Isaacs, ¿no? Que Isaacs tiene María, pero yo no conozco los archivos, pero lo que se sabe es que también estaba recopilando información para escribir una novela realista, ¿no? Que no lo logró pues porque también se muere antes de concretar el proyecto, pero las notas se supone que existen también, que yo no he investigado mucho a Isaac, no sé hasta qué punto estaban esas notas, pero se me hace entonces un caso similar, ¿no? Casi con, no sé, como 50 años de diferencia. Obviamente acá pues ya influye el modernismo, ya no el romanticismo, pero digamos que sería esa misma situación. Me parece muy interesante lo que planteas como hipótesis de lectura para esta edición genética, porque cuando uno lee La Vorágine es muy evidente, ¿no? Es como que me encuentro con un poeta, ¿no? Que sale de Bogotá, y cuando entra en los llanos y luego en la selva, en el Orinoco y en el Amazonas, es otro. Sí, es otra voz, y es irreconocible en relación con esa voz del poeta que salió de Bogotá. Entonces, bueno, eso quisiera retomarlo porque me parece súper importante, además que creo que es, no sé hasta qué punto lo puede hacer, pero yo creo que es el primer escritor colombiano que hace ese yo acuso del que tú acabas de mencionar, ¿no? Entonces eso también lo vuelve un personaje muy importante en la tradición literaria colombiana, como que podamos entender que ahí hay una función intelectual muy específica, muy evidente, muy directa en Rivera. Lo otro que quiero resaltar es esto que tú has mencionado acerca de que la obra de Rivera no se agota en La Vorágine y Tierra de Promisión, y bueno, en Juan Gil ahora, sino que
puede haber otra obra que no sabemos dónde está, que ojalá algún día aparezca, en donde podemos encontrar como la otra etapa de Rivera. Y yo lo que quisiera para finalizar es que habláramos un poquito, Norma, de esta tradición en Colombia en los estudios literarios de no ir a los archivos, o sea, como quedarnos solamente con el trabajo de crítica sobre el texto literario, ¿cierto? Y sobre la crítica literaria, sobre la interpretación de la obra literaria, pero no hacer este tipo de trabajos que es irse a los archivos o ver qué archivos hay de los escritores y escritoras colombianas y empezar a trabajar con esos archivos. Entonces, primero, como que nos hablaras de esa importancia, de cómo vincular los archivos en los estudios literarios de una manera más enfática de lo que se ha hecho hasta ahora. Y lo segundo es que nos hables como de ya tus experiencias personales haciendo este trabajo, como de que nos cuentes como las mayores dificultades que has tenido en ese rastreo de los archivos, pero también en la transcripción de los manuscritos, lo que nos quieras contar. Gracias. Muy linda la pregunta sobre la importancia de ir al archivo, porque sí, yo soy víctima de una formación en literatura en la que los archivos no solamente no son comprendidos como parte de nuestro trabajo, sino que son menospreciados. Yo sí creo que a mí me formaron pensando en que el trabajo del crítico y del teórico es hacer interpretaciones sobre el texto, pero que la materialidad, que la biografía, ¿no? Que ese tipo de cosas que están alrededor de la producción del texto no son importantes. Y yo creo que eso fue algo, digamos, una perspectiva válida en los años no sé, 50, pero hoy en día no podemos dejar de ver la materialidad de las obras porque habla. Y un ejemplo, digamos, muy diciente es el de Juan Gil. Sí, porque no, digamos que el Juan Gil que se publicó, sobre el cual ha habido crítica, no vamos a decir que mucha crítica como el de La Vorágine, por supuesto que no, pero ha habido crítica, igual es un Juan Gil que habla de un Rivera muy distinto al Juan Gil del manuscrito original que estaba en Manizales, y que justamente por falta de un trabajo con la materialidad no podemos hoy decir nada de ese Juan Gil, ¿sí? Si fue una copia, si fue censurado, si fue el propio Rivera que se autocensuró, porque lo que yo encontré es que entre los dos Juan Gil hay una diferencia grandísima, y es que el Juan Gil que yo llamo original, que es este manuscrito que encontré en Manizales, es una crítica mordaz y muy abierta a la violencia machista, de la cual carece completamente el Juan Gil que se publicó en los años 80. Es como si le hubieran depurado toda la crítica a la violencia machista. Entonces la pregunta es, bueno, ese documento del cual, digamos que se editó, del cual se sacó esa versión de Juan Gil, ¿qué es? ¿Es un manuscrito? Podemos decir que fue el propio Rivera, porque si no es un manuscrito, entonces es un mecanoscrito, y cómo nos aseguramos de que fue Rivera, ¿sí? O sea, digamos que incluso la autenticidad misma de la obra se puede poner en duda si uno no es juicioso con el trabajo de archivo. Entonces yo sí creo que la reflexión es que para nuestra formación en literatura la base tendría que ser el trabajo material de las obras, para poder asegurarnos por lo menos de su autenticidad, ¿no? Construimos como hipótesis y castillos en el aire que al final de un soplo se pueden derrumbar, como aquel que decía que en 100 años de soledad las mariposas eran el elemento estructural de toda la novela, que García Márquez había pensado primero en las mariposas y de ahí había sacado y después descubrieron que lo de las mariposas había sido un añadido al final, ya como en pruebas de imprenta, y que a García Márquez ni se le había ocurrido. Pero claro, ¿cómo descubre uno eso? Haciendo trabajo de archivo con el material, ¿no? Entonces sí, es una invitación muy bonita a pensarse la literatura también como algo que tiene que ver con el archivo. Además, porque, y ahí pasa la segunda pregunta, trabajar con los manuscritos es una cosa preciosa. A mí me parece que se parece mucho a la sensación que uno tiene
cuando conoce a alguien adulto en persona y luego ve por primera vez una foto de ese adulto cuando era niño y le produce como una ternura, como una cosa de reconozco cosas aquí pero hay otras que no sabía que tenías, es más o menos esa la experiencia, perdón por la metáfora trivial, pero creo que así lo experimento yo, ¿no? Es como una manera de conocerla ahora en su infancia, digamos, y de aspectos que pues que uno no se imaginó que pudiera tener, y eso es muy, muy bonito. Lo más difícil ha sido, yo creo que más que la transcripción, que es durísima, sí, pero al final de cuentas depende de uno y está uno encerrado en su estudio y hasta donde le dé los ojos trabaja. Yo creo que más que eso ha sido el trabajo de archivo, justamente, porque el trabajo de archivo depende de los demás, depende si el dueño del archivo te quiere dejar ver, si te quiere sobornar con dejártelo ver o no, sí, de los celos o de la competencia o de yo sé pero no te digo, o si sé, bueno, en fin, todas esas dinámicas pues muy humanas que se mueven alrededor de yo tengo algo que tú quieres y entonces voy a ver cómo saco provecho de eso. Eso ha sido muy complicado, y en el caso de Rivera en particular, porque sí me he encontrado con gente realmente difícil de lidiar, al punto en que he decidido como, ok, ese archivo no lo consultaré hasta que de alguna manera salga, porque hay que lidiar con personas que pueden ser realmente difíciles, esa es parte complicada. Bueno, Norma, muchas gracias. No sé si alguien de acá tiene alguna pregunta, algún comentario. Sí, acá, por favor. Buenas noches y muchísimas gracias, profesora, y profesora también Paula. Muchísimas gracias, un placer oírla. Realmente es un tema fascinante y no todo el tiempo vemos los archivos ser presentados, y siempre comparto el placer que está en ese tipo de materialidad. Tengo dos preguntas. Bueno, frente a la hipótesis genética que plantea, es como una de esas cosas de una obviedad desde siempre cuando a uno se lo dicen. Entonces, una vez que alguien le dice a uno que eso es así, claro, sí, evidentemente, esa idea doble de la génesis de la novela me parece interesantísima, y además me parece que trae, como decía la profesora Paula, esta reflexión sobre los ires y venires de un realismo, o sea, modernismo para un neorrealismo, pero entonces ¿cuál era la imagen de contraste del realismo decimonónico que después pasaría a ese neorrealismo de los 30 y entonces del cual sería pionero José Eustacio? Me parece que por ahí sin duda que hay materia muy interesante. Yo quedé pensando, no sé si me perdí en algún momento, la afirmación sobre el contenido del cuadernillo C. Cualquier especulación sobre eso, y la pregunta también va cargada con una sospecha que se nos genera a algunos cuando vemos manuscritos demasiado limpios, y mucho más si ayudan a construir mitologías autorales. Entonces la gran memoria de Rivera, bueno, tal vez lo que hay es algo anterior. O sea, el manuscrito demasiado limpio es el producto de una mediación de un manuscrito anterior. No sé qué tipo de especulaciones existen sobre ese cuadernillo C, que me parecería muy interesante. Y una pregunta más simple: si antes de la publicación de La Vorágine había algún tipo de publicación impresa, si hubo cualquier tipo de aparición previa, así sea parcial. Gracias. Bueno, gracias por las preguntas. A propósito del cuadernillo C, se me pasó contar esa parte. No te perdiste, yo me perdí. Digo que debió haber existido un cuadernillo C, porque de eso tenemos testimonio hasta comienzos de la tercera parte, digamos. Pero uno de los descendientes de Rivera, que tuvo en su propiedad mucho tiempo gran parte del archivo, me contó que efectivamente, como decía Miguel Rashisla, parte de La Vorágine se compuso en papeles sueltos que él iba metiendo en una maleta.
¿sí? Que no son claramente los de los cuadernillos, porque pues no son papeles sueltos. Y pues yo estaba buscando como loca esa tercera parte, ¿no? Así fue que di con Juan Gil y con Manizales, buscando esa tercera parte que no apareció, y él mismo me dijo, y no va a aparecer nunca, porque con Ernestina, una de las hermanas menores de Rivera, me dijo él, yo mismo pasé en limpio a máquina esos papeles, y esos papeles estaban muy deteriorados y los botamos. Esa fue la historia que él me contó. Entonces es muy posible que no haya sido un tercer soporte, digamos, encuadernado, sino en papeles sueltos, lo que coincide con otros testimonios, pero bueno, pudo habérmelo dicho también como para sacarme el paso y que de pronto los tenga, no lo sé, pero tampoco me parece descabellado, porque el valor que se le da a ese tipo de materiales, además si están en mal estado, pues no es mucho, no me parece descabellado que lo haya botado. Bueno, con respecto al cuadernillo C, digamos. Con respecto a lo del el manuscrito limpio, claro, esa es una posibilidad. Lo que pasa es que, bueno, primero no tenemos pruebas materiales de una escritura esquemática, ¿sí? Es decir, donde la haya redactado previamente. Y segundo, es la misma manera en la que él escribía poesía, ¿no? Él escribía sus sonetos mentalmente y luego los ponía por escrito, y sabemos también que lo hacía no solamente es mitología de sus compañeros, sino que la memoria de Rivera era maravillosa, pero deja fallas, o tuvo pequeñas fallas que permiten constatar que sí se memorizaba las cosas. Por ejemplo, el señor Henao allá en Manizales todavía tiene, chisme, eso no se lo dio a la Biblioteca Nacional, todavía tiene una, ¿cómo se llama?, postal con la Paloma Torcas manuscrita por detrás y la firma de José Eustacio Rivera. Esa Paloma Torcas, que evidentemente fue escrita con posterioridad a la redacción primera del poema, no es exactamente igual, tiene una palabra que es distinta, no me acuerdo cuál palabra es. Es decir, hay un juego ahí de memoria que demuestra que sí se memorizaban las cosas, porque justamente no era tan perfecta la memoria y hubo errores. Entonces yo creo, por eso mi hipótesis es que era una forma de escritura más bien secuencial, ¿no? Además porque prueba de ello son los otros folios que están completamente rayados, ¿no? Donde él va ensayando y ensayando. Si tuviera un esquema previo, no rayaría tanto, no ensayaría tanto, ¿no? Sino que ya habría por lo menos una guía. Entonces yo creo que su escritura era secuencial. Y había una tercera. No, que yo conozca, no hubo publicaciones previas, hubo obviamente pruebas de imprenta, que no, desafortunadamente no, creo que se perdieron, en cromos no las tienen, no he conocido pruebas de imprenta. Hubo un paso a máquina, por supuesto, un mecanoscrito, sabemos que existió porque uno de los archivos que está a punto de comprar la Biblioteca Nacional, que espero que se concrete pronto, tiene un folio de un mecanoscrito con correcciones antes de pasar de la primera edición, antes de ser primera edición. Entonces, claro, el procedimiento sería ese: redacción mental hasta cierto punto, escritura manuscrita, puesta en limpio a máquina y luego imprenta, que para la Vorágine, que no para Juan Gil. Juan Gil, en cambio, fue escrito en limpio a mano. Muy probablemente no tenía todavía máquina de escribir Rivera, o fue difícil su acceso, porque Juan Gil es una copia en limpio, el manuscrito que yo encontré es una copia en limpio, pero con algunas correcciones. Entonces tuvo que haber un borrador y que luego puso en limpio, pero a mano. Maravilloso, porque así tenemos completa certeza de que es Rivera, ¿no? Porque tenemos su caligrafía en plena. Si hubiera sido un mecanoscrito, encontrar a estas alturas una obra perdida de José Eustacio Rivera, nadie te la cree si es un mecanoscrito, pero como es un manuscrito, hay certeza de que fue de José Eustacio Rivera. ¿Había otra pregunta? Sí. Bueno, buenas noches. Primero, muchas gracias por este espacio, a ustedes y a los organizadores, muy especial el espacio, y felicitaciones por todo el trabajo, sobre todo con Juan Gil y bueno. Bueno, mi pregunta no es sobre la obra, más que el contexto biográfico de Rivera o todo el contexto de la obra, sino en la obra misma. Bueno, hay un contexto. Yo soy músico egresado acá de la Universidad de AFIT. En septiembre va a haber un concierto de la obra,
la vorágine, acá con la Sinfónica, y entonces estoy acá nutriéndome porque yo pues voy a escribir parte del concierto y he como revisado momentos musicales dentro de la obra. Veo que Clarita baila un bunde, o bunde que esa, pues tengo todavía dudas con ese folclore. Hay un primer folclore como muy andino, luego hay un folclore como llanero, con peleas de gallos, y hay cantan llorados, cantan, bueno, tengo una lista como de música folclórica, y un momento muy importante creo que es con los indios guaíbos, donde hay como un ritual. Entonces quiero musicalizar esos momentos. No sé si en los archivos hay más información que me pudieran dar, como estoy aquí como recopilando qué tanta musicalidad, porque hay mucha, menciones de instrumentos, menciones de música folclórica, o en, no sé, si has encontrado información adicional musical dentro de la vorágine, perdón. Sí, yo creo que alguien está investigando eso. Yo no sé por qué me suena que alguien está escribiendo sobre la musicalidad. Déjame, si me acuerdo algún día te puedo pasar el dato, porque sé que alguien está investigando eso. Sí, agradecería como todo el material musical, porque hay mucho, además pues ahí se sabe que hay mucho sobre la selva, hay mucha información sobre botánica, mucha geográfica, pero hay mucha información musical que creo que no se ha explotado todavía. Sí. Y relacionado a esa pregunta, quería saber si existe un mapa del recorrido de Arturo Cova. Seguramente mucha gente lo ha hecho, y eso pues daría respuestas a la música folclórica por donde se mueve, y sería musicalizar más bien el recorrido, pero me gustaría más musicalizar no el recorrido, sino los momentos que sí menciona la obra. Ok. Sí, bueno, yo de música no tengo ni la más remota idea, así que no sé. Si me acuerdo de la persona que está trabajando eso, te puedo pasar el dato con mucho gusto. Pero a propósito de los momentos clave, el recorrido está desde la 5ª edición, el propio Rivera pone en su 5ª edición el recorrido, y luego hay diversas ediciones que retoman ese recorrido. Es que esa es como la fácil, ver el recorrido y ubicarse en la música folclórica de esas regiones. Ya. Pero yo creo que a propósito de lo que preguntas de los momentos puntuales, sí. Yo creo que en los llanos hay 2 momentos interesantes, digamos musicales: el de la fiesta con Clarita, sí, que es el que mencionabas, que es venezolana, ¿no? Y que claramente pues es como esta cosa de una frontera que no existe, ¿no? Que es más bien como una comunidad ahí en los llanos, y el de el mulato Correa, justamente, que canta coplas, que además en los borradores esas coplas son maravillosas porque Rivera las corrige y les quita la violencia. Eso es interesante. Hay como un afán de violencia en este primer Rivera, que luego como que él va puliendo en el primer Llorao, que tiene el negro Correa, mata a su mujer, ¿no? Porque dice algo así como el lunes la vi en misa, el martes me enamoré, el miércoles no sé qué, el jueves la maté. Y en la versión definitiva se arrepiente y no pone la maté, sino que bueno, me dejó alguna cosa así. Y el domingo busco otra. Porque solo no me amaño, eso. Pero la versión original la mataba. Bueno, yo creo que esa es otra parte, otro momento importante, pero no sabría decirte musicalmente como. No, perfecto, eso ya me dice como qué musicalizar, que son importantes. El problema es que lo van a cantar los niños de acá de AFID, del SEC. Entonces no sé qué textos de la obra sea prudente para que los niños lo canten. Hay unas coplas, pero siquiera borró Rivera que las mató porque no podría ponerle ese texto pues a los niños. Entonces, bueno, pero es un buen momento. Muchas gracias por eso. A ustedes. ¿Hay alguna otra pregunta, comentario? Bueno, entonces. Yo tengo como una pequeña inquietud, perdón, con la conexión. Me interesa mucho la conexión entre el teatro y la novela. Leyendo ciertos pasajes o muchos pasajes, hay unas estructuras de escenas teatrales, incluso la manera como escribe Rivera varias escenas, tiene hasta didascalias teatrales,
Entonces me interesa un poco, Norma, esa relación entre Juan Gil, que es un melodrama, y ese primer melodrama que tiene la novela, la pareja, pues la fuga del poeta y la mujer que le da la espalda a un matrimonio por conveniencia, se revela, de alguna manera es una mujer emancipada, y esos melodramas. Y me llama mucho la atención en la última entrevista de Rivera en El Tiempo, donde él dice que está leyendo a Ibsen, y uno leyendo La Vorágine se da cuenta que ahí las mujeres de La Vorágine son de algún modo mujeres emancipadas, o sea, la turca, la misma Alicia. Entonces pareciera como que Ibsen hubiera tenido mucha relación con la... Me parece que el teatro de Ibsen tiene que ver mucho con Rivera, y entonces esa conexión, no he visto como algún artículo que haga esa conexión entre el teatro y la novela. Y otra, ya para no abusar del tiempo, al final nos damos cuenta que Rivera está muy obsesionado con adaptar, con llevar la novela al cine, y a uno le llama la atención. Era cine silente, era cine en blanco y negro. ¿Cómo pretendía que este cine de una novela donde pues la gran gracia de la novela, el lenguaje del que has hablado, el léxico modernista, el colorido verbal, toda la retórica magnífica de Rivera, prodigiosa, cómo se lleva eso al cine? Y me llama la atención eso, pues porque estaba tan obsesionado con eso. Quisiera saber, se dice también que hay un manuscrito de un guión de cine que Rivera esbozó o hizo, alguien me contó que había un esbozo de un guión cinematográfico. Entonces me inquieta mucho, como por ejemplo, ¿qué teatro vería José Eustacio Rivera? ¿Sería que estaba viendo las obras de Rivas Grot en Bogotá? ¿Qué tipo de teatro estaba viendo? No sé si hay algún texto donde habla de eso. Es simplemente esa curiosidad, Norma. Muchas gracias. De verdad que maravillosa la charla, y quedamos fascinados con ganas de que siguieras hablando de todos los manuscritos. Bueno, pues ya espero que salga pronto, Juan Gil, porque en la introducción abordo un poco ese tema de la influencia de Ibsen, es absoluta. No sé qué vería Rivera, pero sí leía muchísimo teatro, y pues Ibsen era uno de sus grandes dramaturgos. Él escribió un par de ensayos sobre el teatro y uno dedicado a Ibsen justamente, y justamente el tema de la libertad de la mujer en Ibsen era lo que le llamaba la atención. Y resulta muy interesante que el Juan Gil original, es decir, del manuscrito que les mostré, es un Juan Gil en donde esa figura de mujer liberada, o por lo menos que quiere serlo, es muy importante, y cómo eso es algo que se atenúa o incluso se borra en la versión de los años 80. Entonces yo por eso pienso que hay un tipo de censura, probablemente autocensura, pero pues no lo sé, hasta que no, digamos, conozcamos esa fuente de los años 80 no podremos tener certeza, pero claro, Ibsen absolutamente, y Rivera era un gran lector de la tradición de teatro europea de norte a sur y de oriente a occidente. O sea, él conocía el teatro griego, pero también lo más moderno y vanguardista lo estaba leyendo. Y yo creo que él quería hacer algo así, pero por otro lado estaba la tradición de acá, muy distinta, y por eso termina escribiendo un Juan Gil en verso, pero sobre el problema de la liberación de una mujer, que es Juan Gil, el Juan Gil original, que es una cosa rarísima, ¿no? Porque pues sí, uno lo escucha recitar y parece que estuviera escuchando, no sé, a Quevedo o a Lope Vega o algo así como muy, muy clásico, y luego el tema central es Ibsen. Y de hecho Ricardo Charria Tovar en su biografía, que no dice que no es biografía, pero bueno, dice que lo que dijo la gente al salir de la lectura pública de Juan Gil en 1912 fue que era puro Ibsen. Eso fue lo que la gente pensó. Entonces, bueno, por ese lado. Por otro lado, yo creo que la personalidad de Coba es teatral, ¿no? Él mismo dice, soy tan impulsivo como teatral. Entonces, esas fronteras a Rivera se le están borrando todo el tiempo. De hecho, muchas de las didascalias de Juan Gil
el original, son didascalias que no parecen didascalias porque son como referencias que uno podría leer en un poema o en una novela, ¿sí? Como, no sé ahorita decirte de qué tipo, pero que hablan más del estado de ánimo o de cosas que no podrías mostrar en escena. Son como pequeños apartes novelescos o poéticos en medio de una obra de teatro. O sea que no son instrucciones para la representación. Él pretende que sean instrucciones para la representación, pero si tú lo lees como un director de escena, dices, ¿y yo qué hago con esto? O sea, es un poema ahí metido, no me dice realmente cómo montarlo en escena. Entonces él está como todavía con esas fronteras difusas. ¿Cuál era la otra? Muy bien. No, lo del cine, sí, de pronto, si es un invento. No, aquello de que haya mira algún- que es la primera de vez que hay- escucho eso, de Sí. que había escrito un guión para cine, no, ni idea. Pues sí, él fue a buscar que se hiciera la película que finalmente se hizo mucho tiempo después, pero no había escuchado que un guión de cine, no, ni idea. Pero la obsesión de él por hacer la película, ¿cómo la interpretas? Porque Porque se vendía. porque se Él sí tenía- era como Yo creo que él, de hecho, lo que más deseó fue ser dramaturgo, y si creemos en estos testimonios documentales, fue más dramaturgo que novelista, porque si realmente escribió 8 obras de teatro versus 2 novelas, escribió mucho teatro. Y sin embargo no se preocupó por publicar Juan Gil, por ejemplo. Él se preocupó porque Juan Gil fuera puesta en escena. Claro, porque pues esa es la naturaleza de la pieza, puede ser puesta en escena, lo de publicarse viene después. Entonces yo creo que sí estaba interesado en que su literatura pudiera establecer un vínculo con un público de masas, pues porque así sí, y podía monetizar un poco más su obra, porque de ahí a vender la novela pues era mucho más demorado que poder montar una obra y recibir, o filmar una película y recibir regalías por eso. muy bien, muchas gracias, Norma. Yo aquí pensando de nuevo en voz alta, también se me ocurre decir que, claro, si él tiene esta conciencia de denuncia, sabía que una película sobre el tema también iba a tener más resonancia, y desde Estados Unidos, es decir, podía llegar a mucha más gente la denuncia de lo que estaba pasando Es en que lo que estaba logrando la novela. más que lo que estaba logrando la novela, ¿sí? Y por eso también el dato de que funda una editorial allá, o sea, está la editorial Andes. Entonces creo que sí sabía muy bien que desde allá iba a tener quizá más resonancia sobre esas denuncias. ¿Otra pregunta? ¿Tenías otra pregunta? No, alguien. Ok, bueno, entonces muchísimas gracias, Norma, de verdad que esto inspira mucho, o sea, tu trabajo inspira mucho, entonces muchísimas gracias por ello, y gracias también por venir. No, a ustedes, muy amables. No, a ustedes muchas gracias por la invitación. Norma, muy amables. Y que no sea la última. Que vengan más conversaciones y clases. Bueno, gracias a ustedes.